Buenos días, iglesia, bienvenidos a la bendita y poderosa palabra de Dios. ¿Qué necesita o qué espera más bien Dios de nosotros? Que le prestemos atención, mejor que sacrificio, holocausto, y que le obedezcamos a su palabra. Entonces miremos hoy un tema que se llama el propósito de la ley. Y así tiene el título, el propósito de la ley. Y vamos a Gálatas 3:19 al 29, que ahí vamos a desarrollar la palabra. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Padre, te damos gracias por esta palabra, la ponemos en el nombre de Jesús y que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine a predicarla como tú quieres que se dé, para que muchos se convenzan en la etapa que estamos viviendo, que ya no es por obras, sino por fe en Jesucristo. Gracias, Señor. Toma el control de todo y la disfrutamos con mucho amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos a la palabra. Mire, qué hallo decir un maestro, o era la carne, vivíamos bajo la carne, hacíamos todo bajo nuestras leyes. Al venir la fe, que es Cristo, que es la gracia, tenemos que quitar todo aquello de esa naturaleza caída que vivíamos por carne y haciendo nuestra propia ley. El que me la hace, me la paga. Rencores, odio y resentimiento. Y ya tenemos que caer en la ley de la gracia. Entonces, vamos a ver lo que dice. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. El mediador siempre es Dios, Jesucristo. Es el único mediador. Ya estaba Jesús ahí. ¿Pero para qué vino? La promesa que íbamos a vivir por fe y no por obras. Entonces, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, ha sido la maestra para llevarnos a conocer verdaderamente el pecado. Para eso es la ley. No la podemos quitar. Son leyes morales. No mates, no robes. También había la ley ceremonial, que fue la que Cristo abolió, el viejo pacto, y vino el nuevo pacto, porque lo primero fue abrogado para que entrara el pacto de la gracia, que es en Cristo Jesús. Ya no hay judío, no hay griego, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Pero a veces malinterpretan esto. Con eso no está diciendo, tu rol desapareció. El rol de la mujer sigue siendo el de la mujer, del hombre el hombre. Y el judío es judío, y el gentil es gentil, y el de la iglesia es gentil. La iglesia, porque son tres gentilicios. Los judíos, los gentiles y la iglesia. Entonces ya no hay esclavitud de aquella ley de ojo por ojo y diente por diente. Dice que el propósito de la ley es llevarnos a Cristo,
por medio de la fe. La palabra griega nomos, ley, pleito. En español, ley es precepto dictado por la suprema autoridad, en que manda o prohíbe una cosa. Lealtad, fidelidad. Eso es ley. Y son las leyes que tenemos civiles también hoy en día, que usted tiene que someterse siempre y cuando no te lleven a pecar. Porque esa es otra, que tenemos que hacer la voluntad de Dios, someternos a las leyes. Entonces les traje aquí el propósito de la ley y vamos a mirar en 6 puntos o 6 propósitos esenciales. Primer propósito, conocer el pecado. Vamos a Romanos 3, 19 al 31 para que nos podamos deleitar más en la palabra y conocer más a profundidad. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que estaban bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo conoce uno por la ley moral que el pecado, que es un pecado matar, robar, codiciar? Todo eso lo entendemos por medio de la ley, porque había una ley ceremonial, ojo por ojo y diente por diente. Y ahora tenemos la ley de la gracia, la ley de la fe, que es la que nos tenemos que someter en el tiempo que estamos viviendo. Dice muy claro, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Vio que es una ley, la ley de la fe. Leámoslos hasta el 31. Concluimos, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los que de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. ¿Cuál ley? La ley de los 10 mandamientos es una ley moral. Confirmamos que por la Biblia entendí yo que codiciar era un pecado, matar, que robar, no honrar a Dios, a padre y madre, todos esos son pecados morales que vamos cargando si no nos arrepentimos y llegamos a la gracia. La gracia es todo gratis. Dice gratuitamente, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Eso nos enseñó, primer propósito de la ley, darnos a conocer el pecado en todas sus estancias. Vea que la ley fue la infracción. El pecado fue la infracción de la ley. Vamos a mirar lo que dice primera carta de Juan 3, 4. Está bien clara la palabra, que es la que tenemos que someternos diariamente. Primera carta de Juan 3, 4 al 10.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado con él o en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Para dónde van los injustos? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? 1 Corintios 6:9. Ahí está. Y si no es justo, es del diablo. Porque Dios es un Dios justo. Y por eso es que Él castiga al pecador. Él condena el pecado. Él nos ama. Pero Él es santo, 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 que no puede participar de nada de pecado. Por eso es que nos castiga cuando pecamos. Pero ¿a dónde está el problema? En la práctica. ¿Cómo vas a escuchar tú esta palabra hoy? Y estás practicando el adulterio, la fornicación, la idolatría y todo lo que hemos venido trabajando, que son pecados, porque no lo quitas. Si no lo quitas, tú lo sigues practicando. El robo, la mentira y todos esos pecados están cayendo a tu vida porque andas en inmoralidad. Por eso dice, la inmoralidad es porque se antepone a la moralidad que debemos tener todos. Dice, hechos inmorales se fueron en contra de la moral de Dios. Dios es un Dios que tiene moral. Nos dejó los mandamientos de las leyes morales. No robes, no mates. ¿Cuánta gente se ponen en un puesto y van a robar? El soborno. También nos habla la palabra que todo eso son pecados. La glotonería, la borrachera, idolatría, todos esos pecados sexuales, pecados inmorales, nos llevan al infierno si no nos arrepentimos. No podemos poner término medio aquí, que te van a sacar con una cosa a otra. Mentira. Vamos a mirar a 1 Corintios 15, 56 al 58. Entonces, el pecado es la infracción de la ley de Dios. 1 Corintios 15, 56 al 58. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, más gracias doy, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Entonces, ¿qué trajo el pecado? La desobediencia, la muerte física, que la tenemos que pasar todos. Y el que no será transformado en un abrir y cerrar de ojos en el día que Cristo venga. Entonces, primer propósito, conocer el pecado, conocer que es una infracción contra la ley de Dios. Y vivir por fe es lo que Dios quiere y no por obra. Hechos 13:39. Conocer más es lo que nos lleva a vivir una vida verdaderamente en Cristo. Dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Él, que es en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Y por qué tú dices que no te has preparado, que no estás preparado? No has creído.
Si no haces eso, no crees, porque tú sigues creyendo en un bautismo que te hicieron desde niño, donde tú no creías, y no sigues creyendo porque no lo haces. Yo creo a la palabra. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. No voy a sacar más de lo que está escrito. La misma palabra dice que no pensemos más de lo que está escrito. Hagamos lo que está escrito. Si dice que es por fe, vivamos por fe. Ya conocimos por la ley el pecado, que dice que no mates, que no seas incrédulo, porque esos son pecados. La incredulidad de Tomás se la sacó Jesús. Le dijo, cree Tomás, y no seas incrédulo, sé creyente. Gálatas 2, 16 al 21. En el primer propósito, leyendo aprendemos más día tras día. 2, 16 al 21. Gálatas. Sabiendo que el hombre no, ahí está, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley nadie será justificado, nadie. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si usted cree que se va a ganar a Dios porque usted sea muy bondadoso, haga muchas obras. Cuando vienen los desastres, el que se derrama haciendo obras, a Dios no te lo gana tú ni si regalas tu propia vida en tu capricho. Si das hasta el cuerpo para que lo sacrifique, no sirve. Ya Jesús la hizo una vez para que tú no la hagas. Ahora, la fe sin obra es muerta. Pero ¿cuál es la obra que vamos a hacer ahora? Lo hacemos por fe. Y no por agradar al mundo, no por agradar a la gente para que digan que yo soy bueno y ni siquiera aceptado y recibido a Cristo en mi corazón. Ese es el propósito de la ley, enseñándonos el pecado y enseñando que no hay ni uno bueno, que solamente Dios es bueno. Jesús rechazó eso. Maestro bueno. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo a uno hay bueno, Dios. Condiciones de él. Entonces debemos ser imparciales en esta vida y hacer la obra que Dios quiere. Vamos a ver lo que dice Santiago 2 del 1 al 13. Muchos no quieren entender. No es por obra, puedes regalar todo. Si no aceptas y recibes a Cristo en tu corazón, te bautizas, vive la vida de santidad, te pierdes. No son tus obras. Por fe vas a obrar, que es diferente. Y no crees que sin la fe en Cristo puedes ganarte a Dios con obras que tú hagas de tu carnalidad. Santiago, hay gente muy buenas materialmente, pero muy malas espiritualmente. Santiago 2 del 1 en adelante. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropas espléndidas, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo en mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sea rico en fe y heredero del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre.
nos oprimen los ricos, no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado por vosotros. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, amarás tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así habla y así hacé, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén, iglesia. Vivimos una etapa de la acepción de personas. Iglesias que buscan es al que tiene dinero, lo miran con buen aprecio, pero al pobre dicen, déjelo quieto, no queremos saber porque no es rentable. Y nosotros andamos buscando son las almas y no lo que las almas tienen. Ese es el propósito de la ley, que tú conozcas el pecado. Y es un pecado hacer acepción de personas, porque en Cristo todos somos iguales, pero no somos iguales en muchas doctrinas que hay. Debemos ser iguales delante de Dios. No porque tú tengas plata y el otro tenga rico vas a ser mejor. No, ni tú lo tengas clasificado como el mejor. Todos debemos ser iguales, pero debemos marcar una doctrina diferente. Una doctrina que hable del pecado, que hable tal y cual como lo ve Dios. Pecado es pecado, hágalo como lo haga. Acepción de personas, sea usted una persona parcial, es un pecado. Y eso es lo que vemos hoy en día, parcialidad en las leyes de hoy. Pero Dios nos está pidiendo aquí que nosotros seamos imparciales, que nos amemos los unos a los otros como Él manda y que vivamos por fe y ya no vivamos por las obras. Tú puedes dar todo, pero si no tienes el amor de Dios no vale nada. Y para tener el amor de Dios hay que vivir por fe. Entender eso que es por fe y no por las obras que tú hagas. Segundo propósito, conocer la gracia. Romanos 5, 12 al 21. Romanos 5, 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán y Cristo, es lo que nos está representando aquí. Y por el pecado la muerte, el aguijón de la muerte es el pecado. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, sombra, figura, tipo del que iba a venir, que era Cristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre, de uno, muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora no vayas a agarrar esto, que si comete más pecado, va a abundar más la gracia. El momento que usted acepta a Cristo, toda esa cantidad de pecado que usted tenía, quedan saldados y viene borrón y cuenta nueva, pero no vayas a seguir practicando el pecado. No vayas a seguir pecando, porque ya tú conoces que el pecado es muerte, que el pecado te separa de Dios y que no puedes seguir más ahí. Uno le habla tanto a la gente, mire, esto es pecado, la mentira, no quede mal, cumpla lo que promete, pero siguen en el pecado y se llama práctica. Dios no condenó a David por un pecado de adulterio, pero lo hubiera condenado si sigue cometiendo adulterio. No lo condenó por otras cosas que hizo, pero dejó de hacerlo. Se arrepintió, reconoció y no sé, la mujer adúltera no siguió pecando. Vete, pero no peques más. Y hoy a ti y a mí me está diciendo, no sigas pecando, porque yo condeno es la práctica del pecado. Y el que practica el pecado es del diablo, porque sus obras son malas delante de Dios. Queda bien claro, iglesia. Entonces miremos que debemos vivir en abundancia de esa gracia. Entonces la primera carta de Timoteo 1:14. No tenemos para dónde agarrar, la palabra es clara, sino escucharla y ponerla en práctica. Primero Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe. O sea que para que usted tenga la gracia de Dios, tiene que tener fe. Usted se salva por gracia por medio de la fe. Entonces, ¿qué vino la palabra? ¿Qué vino la ley? A mostrarnos, primer punto, a conocer, que conociéramos el pecado. Segundo, que nos enseña a conocer la gracia y que ya no es por obra, que ya no es por ley ritual, sino por la gracia de Dios y la fe que abunde en nuestra vida cada día más. Tercer propósito, conocer la codicia. Romanos 7, 7 al 8. Si no aprendemos, iglesia, corremos riesgo de perdernos. Romanos 7, 7 al 8. Tercer propósito, conocer la codicia. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere, no codiciará. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? Cuando ya nosotros vamos al último mandamiento, no codiciará la mujer de tu prójimo, su casa, su buey, nada de eso codiciarás. Y yo por medio de la ley moral conocí que la codicia era mala. ¿Y cuántas veces estuvimos codiciando y mirando hasta la mujer, que ya es un pecado de adulterio si la codiciamos en la mente, en la mujer ajena, y aunque no sea ajena, porque tú teniendo una mujer, hasta con el pecado, con la mente codiciando la pecas, y no contra la mujer, sino contra Dios. José dijo, peco contra Dios y contra mi amo. La gente cree que porque te vas a cuidar de tu mujer, de no pecar, cuídate de Dios, porque con el pecado de pensamiento ya adulteraste y pecaste contra Dios, porque Él ya te hizo una advertencia que no lo hagas. Vamos a la segunda ley, a los israelitas, se llama Deuteronomio 5, 21. Vuelve y le repite los 10 mandamientos. Por eso se lo traje, porque está en Éxodo 20, pero vamos a traerlo aquí en Deuteronomio, que es la segunda ley dada para el pueblo de Israel. 5:21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo,
ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? Esa es la abundancia que vemos nosotros hoy en día de la codicia. Entonces mire que la palabra nos habló en Romanos, y vamos a Romanos 13, 9. Dice, no, aún no lo haga, no codicie. Romanos 13, 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ama a su prójimo, no le quita a la mujer, no se la codicia ni codicia las cosas que tiene él. Y mire que el cumplimiento de la ley de Dios se cumple en el amor. Si no hay amor, no vas a cumplir nunca esto. No vas a dejar de codiciar, porque la palabra quedó escrita y nosotros tenemos que atenderla como debe de ser y no como se nos venga a nosotros en la mente. Entonces es por medio de la palabra que nosotros vamos a entender. Y mire que ahí mismo en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros, que ames al enemigo, que le sirva. Y por eso la ley era ojo por ojo y diente por diente. Pero ¿cuál ley? La ley que le dio a Moisés para el pueblo de Israel en aquel entonces, 430 años después de los patriarcas. Y no se compuso. Nadie se justificó por la ley. Al contrario, se desbandó más el pueblo. Tuvo que venir Jesús, humanizarse, la palabra humanizada, y estuvo aquí, y también lo mataron, pero resucitó y está a la diestra del Padre y vendrá por segunda vez a rescatar a los que lo esperamos y a los que nos ha limpiado de pecado por medio de su sangre. Amén, iglesia. Entonces, el propósito de la ley, entendamos, iglesia, que hay leyes morales, los 10 mandamientos están vigentes, y la ley de la gracia. Pero ¿qué fue la que clavó Jesús en la cruz del Calvario? Que a veces no entiende. Esa ley ceremonial de ojo por ojo, diente por diente. Si aquí nos está diciendo ya, esto cambió. Un mandamiento nuevo os doy: el amor al prójimo, el amor al enemigo, el amor al que te persigue, orar, bendecirlo en Cristo Jesús. Y vamos al cuarto propósito. Dice, conocer la promesa. Gálatas 3, 19 al 20. Conocer la promesa. Porque a veces vivimos llevando un evangelio mezclado, la ley ceremonial, declarándole maldición al pueblo. Maldito el que no diezme, te vas al infierno, el que te vaya eres tú por estar lanzando maldiciones, porque Dios nos llamó fue a bendecir, a heredar bendición. Entonces la tribu de Israel la dividió 6 tribus para maldecir y 6 tribus para bendecir. Allá en el monte Baal estaba la de bendecir. Lea la Biblia para que vea que Dios maldice, pero que lo haga Él y no usted. Él sabe cómo hacerlo y por qué lo hace. Gálatas 3, 19 al 20. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Son interrogantes, que por eso es que le hablamos con Dios. Señor, hay un interrogante aquí, yo tengo que averiguar para qué sirve, o para qué nos ayudó o nos sigue ayudando. La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno, sino solo. Es de uno solo, pero Dios es uno. Dice que la ley vino 430 años después del patriarca Abraham, a quien se le había dado la promesa de la fe. Tendrás un hijo llamado Isaac.
del cual vendrá la descendencia, vendrá la salvación por fe, y no de Ismael, que era por la carne, hijo de la esclava. Eso es una alegoría que encontramos también aquí en Gálatas. Entre Ismael perseguía a Isaac porque Ismael estaba bajo la carne. Hasta el día de hoy sucede lo mismo. ¿Quién te persigue? ¿El carnal? ¿O a dónde está la enemistad grande entre la carne y el espíritu? Dice que tú quieres hacer pero no puedes, porque el deseo carnal te sobrelleva, la mente carnal, porque no es el cuerpo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero ¿qué te gobierna? ¿La mente carnal o vives en la mente espiritual? Amén, iglesia. Miramos que esa es la promesa. ¿Por qué? Porque iba a venir un mejor pacto. Y vamos a Hebreos 7, 18 al 22. No se quede en el viejo pacto. El viejo pacto te manda a pactar, venga y pacte. Si ya el pacto fue renovado, fue hecho por sangre, no fue hecho con plata, porque tienes que estar pactando tú ahora. Venga y pacte para que se sane tu abuela, para que se salve tu hijo. Si ya Jesús lo hizo una vez, y se llama el pacto renovado, y fue hecho por sangre, la sangre preciosa de Jesús. 7, Hebreos 7, 18 al 22. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén, iglesia. Conocer que el propósito de la promesa del mejor pacto, que ya no era el pacto del Sinaí, el pacto a Abraham, a Moisés, no, el pacto es con Cristo Jesús, que de la simiente del retoño de Isaí venía David, y de la tribu de Judá venía Jesús, y ahí somos nosotros descendientes y estamos en el cielo por fe, y vivimos por fe y no por obras. Aquí en Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y te están prometiendo lo que no te va a llegar. Y sabe, para recibir promesas hoy en día, tenemos que limpiarnos primero de carne y espíritu. Pero eso quedó escrito, claro. Vamos a 2 de Corintios 7:1. Por esto esta iglesia no es una iglesia de pactos ni de milagrerías, sino de hechos reales. Porque ¿qué hago yo con prometerte promesa de aquí y vives en unión libre, vives pecando, robando? ¿Qué promesa vas a recibir si vives en la carne o vives con un espíritu extraviado? 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, mire, ya, unas mejores promesas, ¿ya? Dice muy claro, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quieres recibir promesas? No tienes que prometer, yo no te las prometo. Límpiate de carne y de espíritu y las recibirás. Te llegarán, te perseguirán. No crean tantas falacias, tanta milagrería y mentira que están echando hoy en día. Y tantos pactos, siembras y resiembras que tienes que estar haciendo. Y el único que termina arruinado eres tú, porque estás creyendo en la mentira y no lo que dice la palabra. Límpiate primero de eso. ¿Qué limpiarse de carne? Hombre, si vives en unión libre, cásate. Si andas en adulterio, corrígete. Si andas en homosexualismo, lesbianismo, corrígete. Eso es la carne. Obras de la carne. Homicidio, hechicería, brujería, idolatría,
Eso es carne. Busque las obras de la carne en Gálatas 5, 19 al 21 y se convencerá. Ahora, límpiate de espíritu. ¿Qué limpia ese espíritu? Busque el fruto del espíritu. Viva alegre, gozoso, tenga paz, paciencia. Pero si no andas mal, porque andas impaciente, andas haciendo injusticia, no eres alegre, no te gozas, no tienes fe, no tienes dominio propio, entonces ¿cómo vas a recibir promesas? No somos esa iglesia de tantas promesas y milagrería. Queremos predicar la salvación y que tú vas a recibir, porque Dios las promete y Él las cumple. Pero límpiate primero de eso. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Es un testamento, Nuevo Testamento, murió Cristo, resucitó y por eso recibimos la promesa por fe y vivimos bajo la gracia, como dijo el reformador Martín Lutero, solo por fe, solo por gracia, solo escritura, solo Jesús. Eso es lo que tenemos que tener, vivir solo por fe, por la gracia, y solo las escrituras son las que debemos aplicar, y Jesucristo, ese Dios trino, ese Padre, Hijo y Espíritu Santo, es nuestra doctrina verdadera a la cual seguimos. Amén, iglesia. Vamos al quinto, llevarnos a conocer a Cristo. Gálatas 3, 24 y 29. Si ve lo que nos ha llevado hoy la palabra, el propósito de la ley. La ley es santa, pero la ley moral, pero hay una ley que fue quitada, que es la que están mezclando. Te ponen a hacer obras, te ponen a vivir de sacrificio, de holocaustos, que es lo que Dios quitó, porque Jesús hizo la obra, la hizo una vez y para siempre. Para todos los que lo aceptamos y lo recibimos, quedamos para siempre ya justificados delante del Padre. Llevarnos a Cristo, Gálatas 3, 24 y 29. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro maestro o maestra, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Hombre, si ya vino la fe, ¿para qué vas a vivir otra vez en el ayo, en haciendo ceremonia, el Cristo caído, imágenes muertas? Si ya tú tienes un Cristo vivo, ¿por qué te vas a vivir de la tradición, de las mentiras engañosas que hay? Siga el evangelio correcto y te salvarás. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No es la fe en el talismán, no es la fe en la herradura del caballo, no es la fe en la mate sábila, no es las 7 potencias, el baño que te va a salvar, te va a limpiar y te va a purificar. Es la fe en Jesucristo, y no es la fe en el hombre, no es la fe en el pastor. E imita la fe si tiene la fe de Dios, y si anda con Él, imita la fe. Pero imita la fe de Cristo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bautízate. Tú no hay que crees, no has creído en Dios. Dice la Biblia que hasta el día los demonios creen y tiemblan. Pero así cualquiera es cristiano. Por eso aquí le dijimos iglesia evangélica cristiana, porque seguimos los evangelios de Cristo. Cualquiera es cristiano, pero ¿será que te sujetas a los evangelios de Jesucristo? Los que Él reveló. Por eso hacemos esa distinción de que iglesia cristiana evangélica en Cristo somos iguales. ¿Por qué somos iguales? Porque no hay que hacer acepción de personas. El que tiene el buen carro, el anillo de oro, al que mandas a sentar adelante y lo tienes en preferencia. Y si llega el andrajoso, el que anda sin ropa, vístelo, ayúdale, dele buena palabra para que se convierta y sea el rico de mañana en fe.
La riqueza más grande que tenemos es la fe en Jesucristo. Amén, iglesia. Dice, comienzo y fin de esta ley. Vamos a ver lo que dice la palabra en Juan 1:17. Tenemos que buscarle cabeza y pies a las cosas con la misma palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra en Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Quién va a ignorar a Moisés si Moisés habló de Jesucristo? Levantará un profeta como yo, hacerle caso a ese. Y el que no le haga caso será desarraigado del pueblo. Pero ¿por quién vino la ley 430 años después de los patriarcas? Por Moisés fue dada por Dios a Moisés. Pero para corregir al pueblo de Israel, no la cumplieron, nadie se justificó. Y viene y nos manden en la dispensación de la gracia a Jesucristo para salvación a todo el que viva por fe en Él. Entonces mire que dice la palabra, el versículo 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y así miramos que Felipe, lleno del Espíritu Santo, Felipe había leído la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y sabía que había sido dicho por Moisés y lo acababa de encontrar. Se asombró Natanael y dice, ¿de ahí puede salir algo bueno? Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús, le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Ahí miramos que Felipe le habló, miren, he encontrado del que dice Moisés a través de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y hubo cumplimiento de la palabra. Amén, iglesia. Miremos lo que dice Lucas. En el Evangelio de Lucas, lo que dice Jesús, en el Evangelio de Lucas, 16 al 17. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Jesús fue claro, él vino a cumplir la ley, no vino a abrogarla. Malas interpretaciones sí hay, pero ¿de cuál ley se está hablando? De la ley ritual, tuvo que circuncidarse, tuvo que dar tributo, hicieron la ceremonia como la hacía Moisés, el palomito, para ser circuncidado. Todo lo hizo, la cumplió, no resucitó para no quebrantar el sábado, resucitó el domingo. ¿Y por qué no entienden la palabra? Que la cumplió cabalmente, y cuando la cumplió era el único que tenía autoridad de clavarla en la cruz del Calvario y quitar esa maldición, ojo por ojo y diente por diente. Y entra inmediatamente la ley de la gracia y ahí se acaba las profecías y entramos a mirar que en estos tiempos nos ha hablado directamente por el Hijo. Pero vamos a comprobar que dice la palabra en Romanos 10:4. Entonces están sacando nuevos profetas, le traigo la nueva revelación. ¿Y a dónde la vas a escribir si la Biblia está cerrada? Dime el que saca la nueva revelación, ¿a dónde la va a meter?
Si ya está cerrada, dice que nadie le puede quitar ni nadie le puede poner. En Apocalipsis 22, 18 al 19, léaselo. Entonces, ¿cómo vas a agregar una nueva revelación? Revele lo que está aquí, los misterios que hay aquí, revélelos por el Espíritu Santo a la iglesia, para que conozcan. ¿Sabe por qué? Porque hasta Juan llegaron los profetas y llegó la ley. Pero vamos a probar que dice Pablo, que lo llevó al cielo, al tercer cielo lo llevó Jesús y lo bajó a que cumpliera esta palabra. Dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, al que viva por fe. La palabra creer en hebreo es amán y en griego es pistis, que fe es la misma palabra. Abraham creyó, acá en Nuevo Testamento dice Abraham tuvo fe. Es la misma palabra. La palabra creer, sino que es en el idioma hebreo y el griego, pero es la misma palabra, corresponde. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo. El que tenga fe, el que lo haga por fe, será salvo. Porque usted se podía pegar un baño, pero más no tuvo fe y no funciona así. Entonces, la terminación de la ley, ¿cuál ley ritual? Fue Cristo. Hasta Moisés, digo hasta Juan el Bautista, llegaron los profetas de la ley. Esa era ley buena, lo que estaban dando. Pero también culminó la ley ceremonial. Cuando Cristo vino, ya no vivimos por rito ni hay que estar haciendo todos los años el mismo cuento, la misma Semana Santa, el Cristo, la misma procesión. Si ya Él vive dentro de tu corazón, ¿para qué vas a cargarlo en un muñeco por ahí de palo? Eso más bien es blasfemia, se llama idolatría, que va en contra de la voluntad de Dios. Guardando días, guárdate para Cristo los 7 días de la semana, los 30 días del mes, y si trae 31, 365 días, y si es bisiesto, 366 días, guárdate para Cristo. Ya no vivimos de día ni nada, vivimos de Cristo todos los días. ¿Qué haces con guardar un día y perder toda la semana? Haciendo la inmoralidad, cometiendo los pecados. Guárdate todos los días. Ya no estamos en doctrinas de demonios, estamos en la doctrina de Jesucristo. Y el que venga sin esa doctrina no lo reciba en casa. Si no la trae, no lo reciba. Entonces vamos a ver que ahí fue el final de la ley y los profetas hasta Juan el Bautista. Y arranca la era con Cristo. Y por eso Juan el Bautista dijo, el que viene atrás de mí, ese los bautizará en agua y en espíritu. Ese es Cristo el que vive con nosotros. Amén, iglesia. Vamos a lo que dice la palabra en Gálatas 5:18. La palabra es dicha, escuchémosla. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿De cuál ley? La ley de la carne. Y ahora vivimos bajo el Espíritu. ¿Y cómo vas a estar en las obras carnales? El que me la hace, me la paga. Que tú vas a salir el viejo hombre y la vieja mujer. Entonces tú no entregaste nada, no te crucificaste. Porque si todavía estás sacando el viejo hombre o la vieja mujer o el viejo joven, has perdido tu tiempo. Tú tienes que ser una persona humilde y mansa de corazón. Tener paz. Reconciliación es la palabra que nos ha dado. Estamos en el tiempo de la reconciliación. Entonces vamos a Gálatas 6:2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Que estás cumpliendo es la ley de Moisés. Está bajo otra ley que fue quitada y clavada en la cruz del Calvario, está bajo maldición. Porque tú no vas a dar, si cumples 10 y fallas en uno, te pierdes. Porque la ley era así. La ley nadie la cumplió, solamente la cumplió Cristo. En Él se cumple todo. Entonces sobrellevemos las cargas los unos a los otros. Y así cumplimos la ley de Cristo. Ámense los unos a los otros, sírvanse, levanten al caído, al que está débil, no le caigan al caído, levántenlo, porque cometió un adulterio, cometió eso, comenzamos a murmurar y que me cayó esto. No, llévelo a Cristo, ore, tráigalo, dígale, arrepiéntete,
Se puede, mientras estés con vida se puede. Esa es la misión que tenemos los hijos de Dios. Tito 3, 9 al 11. Es palabra de Dios. Coma Biblia, no coma cuento. Lea Biblia con el Espíritu Santo de Dios. Tito 3, 9 al 11. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, qué maravilla es la palabra. Evite esas cuestiones, hombre. Hay gente que vive peleando. El diezmo, Moisés lo dijo, el otro Abraham. Lea la Biblia. ¿Qué dispensación y qué pedían de eso? Lea por qué vino la ley de 614 normas para el pueblo de Israel y no funcionó. El primer pacto fue abrogado y vino el segundo pacto, que es Cristo, el mediador de un mejor pacto con mejores promesas. Agárrese de este hombre. ¿Para qué se pone a estar peleando? En la gracia que quedó el dador alegre. Dé lo que den. Aquí nunca se le ha dicho no dé. Al contrario, en la gracia se da hasta más, porque usted lo va a hacer de corazón. Y si usted quiere darlo todo, délo, pero hágalo usted, que no sea una imposición o un mandamiento, una ley, un cuello de botella allí que tú te veas forzado. No, no, esto es gratuito, por fe. Vive por fe, por la gracia de Dios, que sobreabundó donde había tanto pecado en nuestras vidas. Atienda la palabra, iglesia. Lleve esta palabra con el amor de Dios. Llévesela a los perdidos. Ellos necesitan. Jesús vino por los pecadores al arrepentimiento. En el cielo hay fiesta cuando se arrepiente un pecador. Ayude al que cayó en pecado. Sáquelo del fuego. Y en algunos cuídese hasta de la ropa que puede estar contaminado. Cuídese, pero trabaje. Haga la labor que Dios le está diciendo que le haga. No nos volvamos condenadores. Hagamos lo que Dios dice que hagamos. Mire que les voy a leer Santiago 5, 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá de multitud de pecados. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Si cayó en el error, hágalo volver, pero no lo condene. No se dé mala vida por eso. Dios es el que sabe y lo que va a hacer. Cambie. A veces no tenemos el evangelio verdaderamente ceñido a la palabra, sino es algo que nos suponemos o que nos imaginamos. Aplique la palabra. Sexto y último propósito: conocer la falsa doctrina. 1 Timoteo 1, 3 al 11. Que sí. Vea que dice muy claro: advertencia contra la falsa doctrina. Y se lo está diciendo Pablo, un apóstol viejo ya que se la sabía toda y fue al cielo, a un pastor joven llamado Timoteo. Y hoy nos las está diciendo a nosotros también, para que entendamos. Dice la palabra en 1 Timoteo 1, 3, y lo leemos hasta el 11. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una conciencia y de una fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena
si uno la usa legítimamente. La ley es santa, úsela legítimamente, no matarás, no robarás, las leyes morales, la ley de la gracia, ayudar, vivir, ayudar las cargas del uno a los otros, ese es cumplir la ley de Cristo, vivir por la ley de la fe. Eso es lo que estamos hablando aquí. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, miren, no es para nosotros, ¿ya? Sino para los transgresores, primero transgresores, y dice que la transgresión de la ley es el pecado, la desobediencia. ¿Ah? Qué bueno. Y desobediente para los impíos, por eso va a acabar el mundo, acabó el anterior y este también. Y pecadores para los parricidas, que matan al padre, matricidas, matan a la madre, para los homicidas, el que comete homicidio a cualquiera, para los fornicarios, vivo luchando, iglesia, cásese, que no va a recibir promesa, no crean esos cuentos raros y mentirosos, límpiese de carne y de espíritu para que pueda recibir las promesas. ¿Sí? Fornicario, para los sodomitas. ¿Qué son los sodomitas? Lesbianas, homosexuales, los que andan en relaciones ilícitas. Ese es el sodomismo. Y Jesús dijo que estarían como Sodoma y Gomorra. Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Más perjuro que un ratón ollero, de esos ratoncitos olleros, dice que es el animalito más perjuro. Y dice para los perjuros, para los cuantos se opongan a la sana doctrina. No crea que se van a escapar los que se levantan contra esta doctrina. Tienen su recompensa. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado, cumpla su ministerio. Si te encomendó este evangelio, no se salga ni a la izquierda ni a la derecha. No se deje comprar por ofrendas, por dinero, porque le echen plata no va a hablar la verdad. Háblela. Si el que lo cuida a usted es Dios y el que lo bendice es Dios, viva de la bendición de Dios, de la misericordia de Él. Amén, iglesia. Entonces, sexto propósito, conocer la falsa doctrina. Yo conocí la falsa doctrina cuando me metí a leer y a leer la ley. ¿Qué dice la ley moral? Los 10 mandamientos. ¿Qué decía la ley ritual? ¿Y qué dice la ley de la gracia? La gracia es una ley, la fe es una ley. Léasela y póngala en práctica. Amén, iglesia. Entonces miramos hoy el propósito de la ley. Primero, conocer el pecado. Segundo, conocer la gracia. Tercero, conocer la codicia. Cuarto, conocer la promesa de Dios. Quinto, llevarnos a conocer a Cristo. Y sexto, conocer las falsas doctrinas. Bien claro y explicado. Y concluimos esta palabra. Conocer la libertad verdadera y dejar de ser esclavo ya del yugo, de la esclavitud de muchos que viven bajo tradiciones y bajo leyes carnales, pero no viven en el Espíritu. Vamos a Gálatas 5, 1 al 10. Para ver qué nos pide el Señor aquí. Dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál era la esclavitud? La ley. He aquí que yo, Pablo, digo que si circuncidáis, ¿qué decía la ley? Circuncisión en el prepucio, ahora la circuncisión es el corazón, ¿ya? Nada es aprovechar a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. No se ponga a hacer puntos de la ley en la iglesia porque va a caer como una guanábana esparramado, porque no está cumpliendo la palabra de Dios. Ya. Dice, de Cristo os desligaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, ¿vio? Cae como esa guanábana. Los que conocen la guanábana, cómo cae cuando está madura. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza, la justicia. Por fe, no por obras. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Si no tiene fe pero no hay amor, tampoco funciona.
Puedes tener mucho conocimiento, pero el conocimiento sin el amor es malo, no sirve, no funciona. Vosotros corríais bien, que os estorbó para obedecer a la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío, respeto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. El que te perturbe va a llevar la sentencia. Esas falsas doctrinas que están perturbando la verdadera creencia de Dios tienen su sentencia, iglesia. No se preocupe, no tome venganza, ore, bendiga hasta su propio enemigo, sírvale para que cumpla la ley perfecta de Dios. No es fácil, pero tampoco es imposible cuando nosotros le hemos creído a la palabra. Iglesia, gracias por la atención prestada. Envíe este mensaje a cualquier amigo, vecino, familiar, para que ellos puedan conocer la ley de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús, y bajo la unción de tu Santo Espíritu la predicamos con mucho amor, temblor, para que llegue a muchos que la necesitan. Señor, te pedimos por la iglesia a nivel mundial, la iglesia en la fe, la familia en la fe y por la familia en la carne, aquellos que todavía no conocen la verdadera gracia tuya y viven bajo rituales, viven bajo ceremonias, que ya Jesús todo eso lo clavó en la cruz del Calvario. Y ahora vivimos por fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por este país, por la familia, esa familia donde nacimos, la bendecimos con mucho amor, para que ellos puedan llegar también a tu presencia. Sabemos que la tenemos en todas partes, están divididas por diferentes lugares, pero allá llegará la voz tuya, Señor, para que ellos lleguen a tu presencia. Señor, oramos por las autoridades, por los presidentes, los médicos, los enfermos en las clínicas, en los hospitales, en las casas. Oramos por los presos, para que tú los saques de allí, para que ellos puedan ser salvos. Oramos por los que están, Señor, en eminencia también, dando tu palabra alrededor del mundo. Oramos también, Señor, por los enemigos, los ponemos bajo tu autoridad y poder y oramos por ellos y los bendecimos y te ponemos nuestra vida delante de ti. Señor, gracias por permitirnos esta nueva palabra, porque la predicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo.